Imagina por un momento que miras al cielo y, de repente, las estrellas parecen desvanecerse, las nubes se vuelven negras y una trompeta distante hace vibrar el aire. Esa imagen, tan poderosa que late en lo más profundo de nuestras emociones, fue pronunciada por Jesús hace más de 2000 años. Mateo 24 nos coloca frente a ese paisaje apocalíptico, y sin embargo, debajo del brillo espectacular hay una verdad oculta que la mayoría pasa por alto. No es el cálculo de fechas lo que Jesús vino a enseñar, sino la urgencia de velar y anunciar el Evangelio mientras el tiempo que nos fue dado aún existe. Hoy volvamos a ese capítulo palabra por palabra, historia por historia, para sacar a la luz esa verdad que cambia la manera en que vivimos. Estamos en Jerusalén. Jesús sale del templo, y los discípulos lo señalan con asombro por la majestuosidad de las piedras y la grandeza del edificio. Él responde con una frase lapidaria: «No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada». Mateo 24, 1-2. Esa predicción tenía rápida resonancia. Menos de 40 años después, el ejército romano, bajo Tito, sitió la ciudad, y el templo fue destruido en el año 70 DC. Mateo 24, 1-2. Aquí hay una primera lección. Jesús mira la temporalidad de lo construido por manos humanas. El templo, por más imponente que fuera, no era la garantía última del reino. Lo humano puede caer, el reino de Dios subsiste. Cuando entiendes esto, la lectura de Mateo 24 se despliega en dos niveles: el cumplimiento histórico que ocurrió en el primer siglo y una dimensión escatológica que todavía nos interpega hoy. No caigamos en el error de reducir todo a un evento histórico, ni de convertirlo en un mero catálogo de señales para calcular fechas. Jesús está hablando de lo que sucede cuando lo finito choca con lo eterno, y la pregunta que queda para ti es: ¿qué lugar ocupa tu confianza? Los discípulos, curiosos y angustiados, preguntan de inmediato: ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24, 3. Observa el orden de la respuesta de Jesús. No empieza dando una lista de catástrofes. Primero advierte contra el engaño. «Mirad que nadie os engañe», dice. Luego menciona falsos cristos y falsos profetas que vendrán 5, 11, 23, 25. La verdad oculta que debemos ver con claridad es esta: antes de cualquier síntoma externo del fin, el mayor peligro es la seducción espiritual. En tiempos de crisis, la gente busca respuestas fáciles, soluciones que devuelvan certezas. Es allí donde surgen voces que aparentan luz pero conducen a la oscuridad. Jesús nos coloca un orden de prioridades: primero, discernimiento, después, interpretación de señales. ¿Qué significa hoy no dejarse engañar? Significa cultivar una fe que conoce su texto, que no se entrega a verdades a la carta, que compara toda revelación con Cristo y las Escrituras. Significa también no idolatrar líderes ni sistemas que prometan seguridad fácil. En la práctica, revisa las enseñanzas a la luz de la Biblia. Evalúa frutos en las vidas. No abandones la comunidad bajo la excusa de búsqueda individualista. Esta advertencia es pastoral, no meramente teórica. Jesús sabe que el corazón humano es terreno fértil para la seducción cuando teme a lo que viene. Después del peligro del engaño, Jesús enumera señales: guerras, rumores de guerras, hambrunas, pestes, terremotos, en una palabra, dolor y convulsión social y natural. Mateo 24, 6-8. Pero él aclara que todo esto no es aún el fin, porque todo eso es principio de dolores. Mateo 24, 6-8. La imagen que usa es la de una mujer en trabajo de parto. Lo que ocurre es doloroso, intenso, pero es proceso hacia un cumplimiento. Esto nos obliga a una lectura sobria. Las crisis que vivimos en el mundo no son en sí mismas la culminación del plan divino. Son señales que nos llaman a perseverar y a responder con esperanza, no con pánico. ¿Cómo respondemos?
con compasión hacia los que sufren, con preparación práctica para ayudar y con calma espiritual que no se deja arrastrar por cada alarma mediática. La siguiente advertencia de Jesús se vuelve aún más personal. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis odiados por todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24:9. Aquí no habla de desastres impersonales, habla de persecución, rechazo, traición incluso desde quienes se consideraban cercanos. Mateo 24:10-11. Porque se apartará muchos de la fe, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se traicionarán. Mateo 24:10. El mal se manifestará con rostro humano, apatía, enfriamiento del amor, competencia por el propio interés. Jesús lo dice con cruda claridad. En medio de la prueba, el amor de muchos se enfriará, y solo los que perseveren serán salvos. Mateo 24:12-13. No se trata de un mérito heroico individualista. La perseverancia es fruto de permanecer arraigado en Cristo, de la fidelidad comunitaria, de la práctica constante de la oración, la palabra y la caridad. En medio de ese panorama, Jesús introduce algo clave. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Aquí encontramos la verdad oculta con la que quiero que te quedes. La proclamación del Evangelio no es solo una obra opcional que los cristianos hacen mientras esperan. Es, en términos escatológicos, una condición que acompaña el proceso hacia el fin. El avance del mensaje de Cristo por todas las naciones tiene un peso teológico en la consumación de los tiempos. No es un añadido periférico, es central. Si has pensado que la escatología es solo un ejercicio contemplativo sobre señales, Jesús te devuelve a la misión. Mientras velas, anuncia. Imagina por un momento la tensión de la iglesia primitiva. Persecución externa, falsos maestros internos y al mismo tiempo una urgencia misionera que empuja hacia las periferias del imperio. Ese diagnóstico sigue siendo pertinente hoy. Predicar el Evangelio en todo lugar no es simplemente compartir doctrinas. Es vivir una coherencia que atrae y confronta, que protege frente al engaño y que sostiene en la tribulación. En términos prácticos, si tu iglesia se vuelve únicamente defensiva, preocupada por mantener su estatus o sus comodidades, habrá perdido la prioridad. La fe auténtica impulsa salida, testimonio y servicio. Jesús no deja de hablar de peligro concreto. Introduce una figura tomada de Daniel. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mateo 24:15-16. Esta expresión evoca profecías antiguas. Daniel 9:27, 11:31, 12:11. Y en el entendimiento de Jesús señala un punto de ruptura. Una acción sacrílega que profana lo sagrado y obliga a una respuesta urgente. Existen interpretaciones distintas. Para muchos, la referencia conecta con la profanación que ocurrió en el asedio que culminó en el 70 después de Cristo. Para otros, puede tener una dimensión futura o tipológica, una realidad análoga que se repite cuando lo sagrado es despreciado en escala mayor. Ambas lecturas, cumplimiento histórico y dimensión futura, pueden convivir sin negar una a la otra. Jesús habla de una señal que exige discernimiento y acción inmediata. La enseñanza práctica es clara. Discernimiento y huida no significa irresponsabilidad. Significan que en un punto crítico debemos priorizar la vida y la coherencia con el reino sobre tradiciones que nos atan a estructuras corruptas. Si vives en un contexto donde se profana lo sagrado de forma explícita y peligrosa, la prudencia ministerial y la protección de la comunidad son esenciales. Asimismo, la huida puede ser literal o figurativa. A veces implica apartarse de corrientes teológicas que conducen a hipocresía. A veces implica medidas concretas para preservar la vida física y espiritual. No caigamos en la trampa de interpretar huida como una invitación al miedo paralizante. Es, más bien, una llamada al discernimiento y a la acción sabia. Jesús describe la gran tribulación. Hay un momento de intensidad tal que nunca ha habido ni habrá igual. Mateo 24:21.
Sin embargo, añade un rayo de soberanía consolador. Ese tiempo será acortado por causa de los elegidos. Mateo 24:22. La tensión, gran gravedad pero soberanía divina que acorta, nos recuerda que Dios no es un espectador insensible. Ante las peores pruebas hay un cuidado providencial. Esto no elimina el sufrimiento, pero sí garantiza que no se trata de un sinsentido cósmico fuera del control divino. Para los creyentes, esta realidad debería provocar humildad y esperanza. No todo lo que duele es castigo sin sentido. Muchas tribulaciones son complejas y forman parte de una historia redentora mayor en la que Dios actúa. En Mateo 24, 23 al 31, Jesús vuelve a advertir contra falsos cristos y falsos profetas, pero añade algo crucial. La venida del Hijo del Hombre será visible y no se confundirá con trucos o mensajes manipuladores. Si os dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis. Mateo 24, 23, 26. No se trata de subestimar la posibilidad de manifestaciones engañosas, sino de recalcar que la consumación final será pública, con señales cósmicas que no pasarán desapercibidas. El sol se oscurecerá, la luna perderá su luz, las estrellas caerán. Mateo 24, 29. Esta descripción no se presta a lecturas triviales. Jesús no prometió una venida oculta o secreta, prometió una manifestación cósmica, una intervención que conmueve toda la creación. La imagen culminante es de trompetas y envío de ángeles para reunir a los elegidos. Mateo 24, 30, 31. Es un doble movimiento, juicio y rescate. El que juzga también recoge a los suyos. Si hay algo que debe derribar la desesperanza, es esto. La venida del Hijo del Hombre no es únicamente una escena de condena, es también momento de liberación para aquellos que han permanecido en fidelidad. Por eso, la exhortación a velar no es un chantaje moral, es la instrucción más pastoral para que el pueblo de Dios sea hallado fiel cuando llegue el día. Después de esa gran revelación, Jesús usa parábolas para sellar la lección. La parábola de la higuera enseña a discernir. Cuando ves que la higuera brota y florece, sabes que el verano está cercano. De igual modo, ciertas señales indican que el tiempo se aproxima. Mateo 24, 32, 33. Pero Jesús también establece un límite. De aquel día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre. Mateo 24, 36. Aquí está la segunda mitad de la verdad oculta que debemos reivindicar. No podemos conocer la hora. Es una admonición contra la arrogancia de buscar fechas. La indicación de señales sirve para vigilancia y misión, no para alimentar la curiosidad morbosa ni el cálculo exacto. El paralelo con Noé es demoledor por su sencillez. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37. En los días de Noé, la vida cotidiana continuaba. Se comía, se bebía, se tomaba esposa, y la gente no esperaba lo que venía. Mateo 24, 38, 39. Entonces, el diluvio llegó repentinamente, y la salvación estaba en la puerta del arca. La lección es práctica y urgente. Vive preparado. Si hoy tu vida se parece más a la de Noé, arraigada en obediencia, marcada por la separación del mundo en lo que importa, entonces estarás listo. La invitación no es al aislamiento paranoico, sino a la integridad de vida que se traduce en decisiones diarias. Invertir tiempo en oración, en estudio bíblico, en servicio, en relaciones que reflejen el reino. Jesús añade una imagen que inquieta. Habrá dos hombres en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Han existido muchas interpretaciones de esta tomada-dejada. Lo esencial aquí no es la especulación sobre detalles mecánicos, sino la separación definitiva que ocurre en un instante. La fe produce pertenencia. La indiferencia deja fuera. Jesús usa una imagen abrupta para despertar responsabilidad.
Tu vida diaria tiene consecuencias eternas. Finalmente, Jesús vuelve al tema de la vigilancia, con la parábola del siervo fiel y el siervo infiel, Mateo 24, 42-51. El siervo fiel es aquel que, aun cuando su señor tarde, se esfuerza en ser buen administrador, manteniéndose en su tarea. El infiel vive como si no hubiera cuenta por rendir. Jesús concluye con una advertencia clara. El hecho de que el retorno no sea inmediato no significa que la vida no tenga consecuencias. Velar significa ser responsable en lo cotidiano, en la familia, en el trabajo, en la comunidad, en los recursos que Dios nos confía. Velar implica integridad, servicio y misericordia. No es pasividad. Velar es la forma práctica de decir, venga tu reino en la vida diaria. A lo largo de todo este capítulo, se repiten dos ejes que conviene que te lleves a casa como un único mensaje. Primero, que el mayor peligro no son las señales sino el engaño interno y la tibieza del amor. Segundo, que la proclamación del Evangelio es parte esencial del plan escatológico. Esos son los elementos de la verdad oculta. Mientras muchos se afanan por calcular fechas, Jesús nos pide vigilia y misión. Cuando comprendemos eso, nuestra vida cambia de orientación. Ya no vivimos para saber el día exacto, sino para ser la comunidad que anuncia, sirve y ama hasta que Él venga. Permíteme ofrecerte aplicaciones concretas, prácticas y específicas para que esta verdad deje de ser teoría y se convierta en práctica cotidiana. Primero, evalúa tus fuentes. En un tiempo de información rápida y voces múltiples, no puedes permitir que cualquier enseñanza entre en tu corazón sin pasar por el tamiz de la Escritura y por la comunidad madura. Haz del estudio bíblico comunitario una disciplina regular y no un ejercicio ocasional. Segundo, fortalece la vida de oración. Velar no es vigilia intelectual priorizando teorías, es comunión constante con Dios. Dedica tiempo al diálogo con Él, no solo en crisis, sino como respiración diaria. Tercero, mantén la prioridad misionera. Reevalúa cómo tu vida y tu comunidad contribuyen a la predicación del Evangelio. Apoyo a misioneros, disposición a compartir la fe con vecinos, iniciativas de servicio que abran puertas. Cuarto, cuida el amor en tus relaciones. Jesús advierte que el amor se enfriará. Responde cultivando perdón, servicio recíproco y hospitalidad. Quinto, prepara a tus hijos y a tu iglesia con enseñanza sólida y con prácticas de resistencia espiritual. Memorizar la Escritura, enseñar discernimiento, practicar la generosidad. Sexto, actúa con prudencia y sabiduría en tiempos de crisis. Discernir no es esconderse, sino proteger y preservar lo esencial. Algunos preguntan, ¿y qué de las teorías que vinculan la abominación desoladora con eventos contemporáneos? Es necesario ser claro. Hay múltiples interpretaciones en la historia de la Iglesia. El cumplimiento parcial en 70 DC muestra que Jesús hablaba con referencia inmediata a su contexto. Pero la dimensión profética puede proyectarse a realidades futuras o tipológicas. La prudencia hermenéutica exige reconocer la diversidad interpretativa sin caer en relativismo absoluto. Si eres de los que buscan una sola escuela que lo explique todo, te advierto, la prudencia bíblica nos lleva a la humildad hermenéutica y a la centralidad ética del llamado a velar y predicar. No uses la profecía como arma política ni como sistema de exclusión. Ahora, una última palabra sobre la esperanza. Aunque Mateo 24 habla del juicio y de tribulación, su desenlace es esperanza. La trompeta y el envío de los ángeles son imágenes de rescate. Mateo 24, 29-31. Sí, hay separación. Sí, hay juicio, pero hay también la certeza de que Dios reúne a los suyos. Esta esperanza no nos vuelve insensibles al sufrimiento del mundo. Por el contrario, nos impulsa a trabajar por la justicia, a acompañar a los que sufren y a ser testimonio de la misericordia de Dios en medio de la prueba. Por eso, la vigilancia que Jesús pide no es miedo, sino responsabilidad amorosa. Si esta enseñanza ha resonado en tu corazón y quieres profundizar en Mateo 24 conmigo, quédate hasta el final.
Comparte este video con alguien que busca claridad sobre las profecías y considera unirte a nuestro grupo de estudio donde desgranamos pasaje por pasaje con seriedad histórica y aplicación práctica. Hay mucho más por aprender y lo haremos en comunidad, con cuidado exegético y pastoral. Para cerrar, te invito a decidir hoy, vivir con ojos abiertos y manos serviles. No te conformes con especular sobre fechas, comprométete con la misión. Sé el tipo de siervo que, aun si su señor tarda, continúa fiel en la tarea. En la vida diaria, elige la integridad, elige el amor que perdona, elige la palabra que consuela. Que la urgencia de anunciar el Evangelio sea el motor que guíe tus pasos, y que la vigilancia no te paralice, sino que te haga disponible para la obra del reino. Que la certeza de la venida te mueva a ser ahora mismo una comunidad que ama y sirve. Si este mensaje te movió, únete al grupo de estudio en la descripción, suscríbete para recibir más enseñanzas profundas sobre la palabra y deja en los comentarios cómo te comprometes hoy a velar y a proclamar el Evangelio. Rezamos juntos por sabiduría, por discernimiento y por valor para vivir como una iglesia vigilante y misionera hasta que Él venga. Amén.